Hola queridos hermanos, es un gusto poder saludarlos y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quisiera compartir este tema que lo he titulado El toque de la fe. Quisiera invitarlos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, y vamos a leer a partir del verso 21. Ahí nos dice que al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella, para que sea salva y viva. El verso 24 nos dice que fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Hoy quisiera hablarles de este milagro que el Señor obró con esta mujer que durante 12 años había sido afligida por esta enfermedad. El texto bíblico nos dice que 12 años intentando ser sanadas a través de los médicos, evidentemente gastó todos sus recursos. Y no solamente que gastó todos sus recursos para mejorar, sino que en vez de mejorar, empeoraba cada día más. Era una mujer realmente desesperada. Una mujer que había llegado al límite de la desesperación. Jesús era su última esperanza. Jesús era la única y última alternativa que tenía. Y esta mujer se nos dice que buscó abrirse paso entre la multitud. Pero era tan grande la multitud que rodeaba a Jesús, era tan grande esta multitud, que dice que a Jesús lo apretaban. Y con dificultad Jesús podía avanzar, podía caminar entre la multitud. Esta mujer quería pasar entre la multitud, pero era tan hermético el cierre que tenía Jesús alrededor de entre la gente que lo aprisionaba, lo apretaba, que no podía pasar. Esta mujer lo había escuchado a Jesús predicar a orillas del mar, había intentado pasar, no había podido. Cuando Jesús empezó a caminar, también había intentado y no podía. Pero en un momento en que parecía ya imposible acercarse a Jesús, Jesús como que cambió un poco el rumbo y esta mujer encontró ahí la oportunidad para acercarse a Jesús. Y cuando estaba cerca de Jesús, lo único que pudo hacer es extender su mano. Pero es interesante que antes de extender su mano y tocar el borde del manto de Jesús, se nos dice que esta mujer ya pensaba en su mente y decía: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana de mi enfermedad. Esta mujer tenía una fe impresionante.
Se acercó a Jesús con todo el corazón, con toda la fe, también con toda la necesidad. Y en esa búsqueda intensa del milagro que necesitaba en su vida, se acercó, logró acercarse, logró vencer todos los obstáculos que tenía. Esa multitud que a veces no la dejaba avanzar, no la dejaba acercarse a Jesús. Pero logró vencer esos obstáculos y llegó a estar cerca de Jesús, extendió su mano y tocó el borde del manto de Jesús. Y nos dice aquí el texto que inmediatamente cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, el flujo de sangre que tenía, que la había debilitado durante 12 años y estaba terminando con su vida, dice que se secó y su salud fue restaurada. Quizás podemos sacar varias lecciones. En primer lugar, cuando querés acercarte a Jesús, siempre va a haber una multitud que quiera obstaculizar la llegada a Jesús. Y quizás muchas veces esa multitud esté compuesta por personas que profesan creer en Jesús. Profesan creer en Jesús, pero no se apropian de Jesús en su vida diaria. No manifiestan el amor de Jesús, la gracia de Dios en sus vidas. Y esas personas son generalmente las que más obstaculizan el camino de una persona que quiere experimentar por primera vez el poder de Cristo en su vida. Quiero decirte que si esta es tu situación de querer acercarte a Jesús, quizás lo estás intentando por primera vez, estás teniendo una gran necesidad en tu vida y estás buscando a Jesús con todo tu corazón, con todo tu ser. Bueno, es probable que entre aquellos que profesan creer a Jesús encuentres personas que serán un obstáculo para que puedas acercarte a Jesús. No porque sean quizás malas personas, sino porque quizás en su vida no reflejan realmente el amor y la gracia de Dios. Como sí también hay personas muy queridas, personas muy consagradas, que aman a Dios de todo corazón. Lo primero que te quiero decir es que la multitud no sea un obstáculo para vos. Si querés acercarte a Jesús, tenés que perseverar, tenés que buscarlo con todo tu corazón. Quizás, sos creyente hace tiempo, pero sentís que tu vida espiritual se fue diluyendo, así como el flujo de sangre de esta mujer. Quizás tu vida espiritual, esa vida, ¿no? La sangre es símbolo de la vida. Y ese flujo de sangre que esta mujer tenía y tuvo durante 12 años simboliza una muerte paulatina, una pérdida de la vida paulatina, ¿sí? Y continua. Y quizás tu vida espiritual también. Quizás tu vida espiritual también en este tiempo, en estos años, se ha estado muriendo porque la enfermedad del pecado ha estado obrando en tu vida y quizás dejaste de tener esa conexión vital con Jesús, esa comunión, esa relación personal de estar con Jesús como tu Salvador personal, como tu amigo, como tu amado Señor. Quizás dejaste de disfrutar la vida cristiana y todo se transformó en un árido formalismo. Quizás las cosas del mundo te atrajeron y de alguna manera te apartaste del camino de Dios. No sé la circunstancia que estás pasando, quizás algún problema, alguna dificultad, algo que está desangrando tu vida espiritual, está desangrando tu corazón, está desangrando tu relación con Jesús, te está matando de a poco. Hay algo quizás en tu vida que te está afectando. Quiero decirte que no te desanimes, hay esperanza para vos.
hay esperanza. Tenés que buscar a Jesús de todo corazón, como lo hizo esta mujer. Tenés que no desanimarte ante los primeros obstáculos que aparezcan, sino perseverar, como lo hizo esta mujer. Y cuando buscamos a Jesús con intensidad, reconociendo que Él es nuestra única alternativa, que es la mejor alternativa y que es realmente el remedio que necesitamos para la enfermedad espiritual, existencial, emocional, mental que tenemos en esto. Cuando lo buscamos a Jesús con esta intensidad, Dios de alguna manera va a proveer que en algún momento puedas acercarte a Jesús y puedas llegar hasta Él, aunque sea para tocar el borde de su manto. Esta mujer decía que si tan solo toco el borde de su manto seré sana. Nos dice que la multitud apretujaba a Jesús. ¿Cuánta gente hoy en día también apretuja a Jesús? Personas que profesan creer en Jesús, elogiar a Jesús, admirar a Jesús, profesan tener comunión con Jesús, pero realmente están aparentemente con Jesús, pero no han tenido ese toque de fe, no han hecho de Jesús su Salvador personal, no se han aferrado de Jesús y no se aferran de Él día a día como su única esperanza, como su único y suficiente Salvador. Esta lección de este milagro realmente nos muestra la necesidad de poder evaluar en nuestra vida cómo estamos aproximándonos a Jesús. Somos de aquellos que apretujamos, es decir, estamos al lado de Jesús, quizás lo tocamos, pero no lo tocamos con fe, quizás estamos caminando cuerpo a cuerpo, pero no estamos apropiándonos de su virtud sanadora, restauradora, salvadora, que Él quiere brindarnos a nuestra vida. Y a veces la vida cristiana puede pasar así. Estar al lado de Jesús, conocerlo teóricamente, conocer las virtudes de Jesús, cuán grande es su amor, su poder, pero no apropiarnos de lo que Él es y aprovechar y disfrutar ese poder sanador, salvador, restaurador en nuestra vida. ¿Estás tocando a Jesús con fe? ¿O solamente lo estás acompañando? ¿Es realmente Jesús tu Salvador personal, tu Señor? ¿O simplemente es un conocimiento religioso? Un personaje histórico importante al cual admirás. Nos dice aquí el texto que esta mujer vio en Jesús su única esperanza. Y cuando tuvo la oportunidad, extendió su mano y tocó a Jesús. Yo quisiera compartir con vos un texto que está en el libro El deseado de todas las gentes. Este texto nos dice que en aquel toque se concentró la fe de su vida. E instantáneamente su dolor y debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. En aquel toque, me gustó esta frase, en aquel toque se concentró la fe de su vida. ¿Con qué intensidad esta mujer tocó el manto de Jesús? ¿Con qué fe? ¿Con qué entrega? Jesús era su única esperanza. Era el único que podía salvarla. Concentró toda su fe, la fe de toda su vida, en ese toque. Y Jesús no le falló. Jesús no le falló, porque cuando uno le busca con esa gran necesidad, con esa fe, con esa entrega de corazón, el Señor se manifiesta. De una u otra manera el Señor se manifiesta en la vida.
Y hoy quiero animarte a que puedas acercarte a Jesús, extendiendo la mano de la fe, clamándole para que Él obre en tu vida la restauración espiritual que necesitas. El Señor Jesús quiere obrar esa restauración espiritual en tu vida. El Señor quiere sanarte, el Señor quiere restaurarte, el Señor quiere darte una nueva oportunidad. El Señor quiere revitalizar tu vida, quiere secar esa fuente mediante la cual te estás desangrando interiormente en tu corazón. El Señor quiere sanarte. Él es el único que puede hacerlo, pero para que Él pueda hacerlo, tenés que acercarte con esa intensidad, con esa fe, con esa entrega, como lo hizo esta mujer. Los que estamos hace tiempo en el camino de Dios corremos el riesgo de hacer de la vida cristiana una vida fría, teórica, donde solo acompañamos y apretujamos a Jesús. Pero si esa es tu situación, corres el riesgo de desangrarte espiritualmente, de morir espiritualmente, de ir muriendo poco a poco. Necesitamos cada día, cada instante, hacer de Jesús nuestro único y suficiente Salvador, depender de Él como nuestra única esperanza, día a día, y diría no solamente día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Si hacemos esto, el poder vital de Jesús llenará nuestro ser, llenará tu ser, te vivificará, te dará nueva vida y podrás disfrutar de una vida cristiana, una vida de fe, renovada, llena de gozo, de paz y de esperanza. Nos dice que esta mujer concentró en todo, en ese toque, toda la fe de su vida. Y es maravilloso lo que aconteció, porque nos dice que Jesús se dio cuenta que alguien le había tocado. Jesús hizo parar a la multitud y los discípulos le dijeron: Señor, toda la multitud te está apretujando, apenas estás pudiendo caminar y dices: ¿quién me tocó? Pero Jesús podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre. Ese toque de fe no pasó inadvertido para Jesús. De la misma manera, hoy en día hay multitudes que se acercan a Jesús. Y uno puede decir, bueno, como ha pasado, ¿no? Que me han dicho, pero ¿cómo yo sé que Dios puede escucharme y responderme? Siendo que hay tantas personas que hoy en día lo buscan y oran y Dios debe estar demasiado ocupado. Esto me lo han dicho en diferentes ocasiones, diferentes personas. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios tiene tanto que hacer? Hay tanta multitud que lo está acompañando y que tiene que atender. Pero, ¿sabes? Jesús no pasa inadvertido el toque de fe. No importa quién seas, no importa los errores que hayas cometido, no importa cuánto te hayas desangrado espiritualmente en tu vida, cuán lejos estés de Dios, cuán muerto espiritualmente estés. Si te acercas a Jesús con fe, el Señor va a renovar tu vida, va a revitalizar tu vida, va a restaurarte, va a sanarte. Y esto es maravilloso porque Jesús distingue ese toque de fe. No pasa inadvertido. No pasa inadvertida para Jesús tu necesidad, no pasa inadvertido para Jesús ese toque, porque Jesús, si es necesario, va a parar toda la multitud para escucharte, para atenderte, para darte la seguridad de que Él te ama, de que Él te ha perdonado y de que realmente podés estar en paz, porque Él te ama, te perdonó y te ha restaurado. Y es por eso que
Jesús no quería que esa confianza de la mujer pasase inadvertida. Y por eso mandó a parar la multitud y preguntó, ¿verdad? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Dice que esta mujer se dio cuenta que, bueno, había quedado al descubierto y confesó todo lo que había pasado. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Con cuánto amor Jesús se dirige a nosotros? Ustedes saben que una mujer que tenía flujo de sangre no podía tocar a nadie. Tocar a alguien o que alguien la tocara simbolizaba de alguna manera una contaminación ritual. ¿Sí? Una contaminación ritual según las leyes rituales del antiguo Israel. Y Jesús no la reprendió por haberla tocado. Al contrario, exaltó su fe. De la misma manera nosotros no podemos contaminar a Jesús. Tenés que ir a Jesús así como estás, con tu pecado, con tu debilidad, con tus errores, y entregárselos a Él. No esperes a cambiar para ir a Jesús. No esperes a que dejes de desangrarte espiritualmente. No esperes vencer el pecado para ir a Jesús. Tenés que ir así como estás. ¿Sí? Aunque te estés desangrando, aunque estés muriendo espiritualmente, no pudiendo vencer el pecado, anda a Jesús como estás. Y Jesús va a poner su mano sanadora, te va a sanar, te va a restaurar. Él va a obrar el milagro que vos necesitas, esa transformación y ese cambio. Tenés que entregarle tu corazón a Jesús así como estás y Él va a hacer ese milagro. Dice aquí el deseo de todas las gentes que no era mediante el contacto exterior con Él, sino por medio de la fe que se aferraba a su poder divino, como se había realizado la curación. Y qué lindo es poder aplicar esto a nuestra vida espiritual. Dice, así es también en las cosas espirituales. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. ¿Sí? La fe salvadora no es una fe teórica. ¿Sí? No es una fe teórica. El que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la fe que le acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Dios quiere que llegues a ser esto, ¿no? Una potencia vencedora. Que a través de ese toque de fe en Jesús puedas recibir la sanidad, la restauración, puedas vencer lo que el Señor quiere obrar en tu vida, quiere darte esas victorias que estás necesitando. Y el Señor nos invita también a hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Jesús quería que esta mujer también diese testimonio de ese milagro que había acontecido en su vida. Jesús quería que esa restauración, mediante esa fe, pudiera darse a conocer a las demás personas. De la misma manera, el Señor no solamente quiere sanarte y restaurarte, sino hacer de vos un instrumento para que otras personas conozcan ese poder restaurador. Es mi deseo que tu vida no se caracterice por simplemente estar caminando con Jesús,
ni conociéndolo teóricamente. Es mi deseo y anhelo que a cada instante de tu vida, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, puedas extender tu mano de fe y hacer de Jesús tu única esperanza. Aferrarte a Jesús, tocar el borde del manto de Jesús, para que el poder de Dios, ese poder restaurador, sanador, ese poder que puede revitalizar tu vida espiritual y toda tu vida, se pueda manifestar en tu vida. Que Dios te bendiga.